Bien, bienvenidas, bienvenidos. Quiero contarles que, como les decía antes de grabar, este es un trabajo que hemos venido organizando, haciendo desde diciembre del año pasado. Y la persona que estuvo a cargo de hacer los afiches es una estudiante maravillosa que ella va a estar hablando mañana de todo lo que es el arte de la necromancia y cómo lo relacionamos con Hécate. Ella es Dovita, está ya acá presente. Y desde ahí las chicas ya empezaron a organizarse con todos los temas. En este simposio habemos solamente mujeres que preparamos este tema. Las chicas que se están preparando en esta actividad son personas que estudian conmigo el sacerdocio de Hécate a través de la Hermandad de Isi, en donde yo soy sacerdotisa hierofante de la diosa. Estoy consagrada a Isis, a Morrigan y a Hécate, ¿ya? O soy sacerdotisa de esas tres diosas. Entonces tengo un centro de formación, tengo varios en realidad en la Hermandad de Isis, pero donde las chicas que han preparado esta actividad estudian es el ISEUN. Entonces está acá abajo un poco para que se sitúen en el aspecto organizativo de dónde surge todo esto. Acá estoy yo y es un ISEUN y un LISEUN que tiene como nombre Dama de la Luna porque la verdad es que dentro de la gran gama de lo que son las diosas, yo mi especialidad la he marcado en todo lo que son las diosas lunares. Y desde ahí, desde las diosas lunares, trabajo todo lo que es la sexualidad sagrada, la magia sexual, las diosas del amor. Y también, obviamente, con este tema lunar, trabajo todo lo que son las diosas oscuras. ¿Por qué les comento esto? Porque este sacerdocio de Hécate que viene dado desde el año pasado y ya pronto va a salir una segunda versión, yo lo pensé mucho para darlo, me di muchas vueltas en este tema, la verdad es que no había como por dónde enfocarlo. Había visto que varias personas ya daban el sacerdocio de Hécate y yo dentro de todo lo que son mis formaciones mágicas, yo siempre he sido de la idea de que Hécate no es tan luminosa como se la describe, ¿ya? Siempre tendemos a creer que Hécate es la portadora de antorcha y nos quedamos con esa luminosidad, que sí está correcto, ella es portadora de antorchas, es el epíteto más conocido que ella tiene, porque también está el Covenant de Hécate que siempre trabaja con esto de ser portadora de antorcha, o la antorcha en la oscuridad, también van a poder encontrar esos temas. Pero la verdad es que Hécate tiene una energía o algunas emanaciones que son un poquito densas, un poquito oscuras, y desde ahí yo quería trabajar el sacerdocio. Yo sé que a lo mejor para algunos puede ser chocante. Yo sé que para mucha gente hablar de Hécate es como la gran madre, mi madre, Hécate le llaman algunos. Bueno, aquí queremos presentarles una mirada de Hécate que es controversial. Yo he tenido dificultades cuando planeo este tema. Me han bloqueado, me han eliminado porque da un poco de susto. Agradezco de todo corazón a toda esa gente que se ha animado últimamente a trabajar con epítetos de Hécate más oscuros que nos muestran una Hécate que está en el árbol clifótico, por ejemplo, que está en el sendero de izquierda, que eso lo vamos a ver mañana, una Hécate con la cual se trabaja la necromancia, que también se va a ver mañana, una Hécate que mucha gente no sabe que está, pero por ejemplo lo vamos a ver en la charla de hoy día a las 6 de la tarde en todo lo que es la brujería del cerco, en la brujería tradicional e incluso en la cacería salvaje. Entonces, si bien nosotros como eh, futuras sacerdotisas, bueno, yo ya lo soy, pero las chicas que se han preparado como futuras sacerdotisas han visto el lado griego de Hécate, también hemos querido adentrar en estos aspectos más sombríos. Por eso viene el título de este simposio, Hécate, la diosa sombría, porque es justamente para mostrar aquello que no se habla tanto de Hécate,
que es denso, sí, que tiene sus precauciones, pero que es súper interesante de trabajar. Bien, vamos a avanzar. ¿No me tomó? Ahí sí. Quiero comenzar la charla mía. Yo doy dos charlas. La primera es esta, ¿quién es Hécate? Yo sé que puede sonar simple, pero también hay mucha gente que a lo mejor no conoce tanto de Hécate o que conoce algunas pinceladas de Hécate, y aquí vamos a aclarar algunas dudas. Es una mirada general, por favor. No es algo en donde uno podría estar hasta 4 horas hablando de ciertos temas específicos que yo voy a anotar acá, pero es para adentrarnos en este tema. Esta es mi primera charla el día de hoy, quién es Hécate, y mañana a las 3 de la tarde, no a las 3:30, a las 3 de la tarde partimos el simposio y voy a salir hablando yo con todo lo que es Hécate en el sendero de izquierda y cómo se ve en el árbol clifótico. Quiero partir con el himno órfico a Hécate que dice: celebro a Hécate, protectora de caminos y de encrucijadas, agradable, celeste, catónica y marina, de azafranado peplo, sepulcral, que entra en frenesí junto con las almas de los muertos, hija de Perses, amante de las soledades, que se regocija con los ciervos, nocturna, protectora de los perros, reina irresistible, acompañada de ruidos de animales, desceñida, de aspecto irresistible, diosa de los toros, señora poseedora de las llaves de todo el mundo, guía, ninfa, nutricia de jóvenes que viven en los montes, suplicando a la doncella que se haga presente en las sagradas iniciaciones, siempre propicia para el pastor de bueyes y con ánimo grato. Bien, quise partir con esto porque es un tema griego, ¿ya? Como bien decía, Hécate es muy conocida por el tema griego. Yo creo que a todos nosotros nos ha llegado la información, porque también lo enseñan en los colegios, de esta Hécate, la Hécate griega. Y este texto muestra bastante bien las características que tiene ella, pero se queda corta en el tema. Este himno se queda corto. Aquí tenemos varias características de ella como protectora de camino y de encrucijada, que también es un epíteto muy conocido. Ella siempre va a estar en las encrucijadas o en los cruces de caminos, sobre todo donde hay tres caminos, uno para allá, uno para acá y otro para el otro lado. Siempre se supone que esos son los dominios de Hécate. Fíjense las características que le dan acá. Dice que es agradable, celeste se refiere porque es celestial, porque ella también logra dominar todo lo que está en las estrellas, que está en el cielo. Catónica significa, aquí voy a explicar una palabra que la gente no sabe ni cómo pronunciarla, llega y dice citónica, no, es catónica, ya de hecho debería ser con K, es catónica, que significa todo lo que está bajo el suelo, desde el suelo mismo hasta lo que está más abajo del suelo, ¿ya? Marina, porque para los que no saben, Hécate también trabaja con el tema del mar. De azafranado peplo se refiere al pelo, ella tiene un pelo negro, y aquí esto es súper importante también de aclarar, porque generalmente se cree que Hécate es anciana, porque como se le relaciona con la luna oscura, y en el neopaganismo, sobre todo en la Wicca, se cree que la luna oscura es para trabajar con un arquetipo femenino que es la bruja o la anciana o the crone. Se le relaciona mucho a Hécate como anciana, pero la verdad es que no hay ningún texto en ninguna parte, ni en los griegos, ni en los oráculos caldeos, ni en el sector de Caria, ninguna referencia a una Hécate anciana, ¿ok? Que trabaje la luna oscura tiene que ver con otras características que yo las voy a explicar de ahí. Y esto de su azafranada o peplo nos dice que es una diosa de cabellos negros, y ella es joven, de hecho. Ella es una doncella.
Sepulcral, aquí ya nos ponemos un poquito tenebroso porque ella está en los sepulcros, ella trabaja con los espectros también, que entra en frenesí junto a las almas de los muertos. Fíjense ese análisis ahí que se hace de ella. Ella trabaja con los muertos. También tenemos que hija de Persed. En un momento vamos a ver quién es Persed. Es su padre, sí, amante de las soledades, que se regocija en los ciervos. Nocturna, protectora de los perros. Aquí vamos a ver algo que después Natalia mañana va a hablar en una de las charlas, que ella está encargada de hablar de los animales de Hécate, porque a Hécate se le representa con varios animales, pero sobre todo con los perros y con los lobos, también con las serpientes. Son como los tres tipos de animales que están relacionados con ella. Pero acá Natalia ya mañana nos va a explicar por qué un perro. ¿Por qué un perro y no una vaca, por ejemplo, como en el caso de Morrigan? Ya, reina irresistible, acompañada de ruidos de animales, porque se dice que cuando Hécate aparece con estos animales, por eso Natalia, quien va a hablar mañana de la jauría del inframundo, nos va a hablar de estos animales que llegan haciendo ruido, no, no llegan calladitos, llegan ladrando, llegan aullando, pasan hartas cosas cuando se acerca Hécate. Me perdí en el texto. Ya, desceñida, de aspecto irresistible, nuevamente recalca mucho eso por la energía de ella. Diosa de los toros, ojo, no de la vaca, de los toros, está súper relacionado con eso también. Señora poseedora de las llaves, este es otro epíteto de ella muy conocido. Si no es portadora de antorcha, si no es la señora de la encrucijada, es la portadora de las llaves. Siempre se trabaja mucho con esas tres áreas de ella o emanaciones de ella. Guía, obviamente, porque guía a quien le pide su ayuda. Ninfa, fíjense que acá está el tema de ninfa, o lo que yo le decía de doncella. Nutricia de jóvenes, porque los griegos creían que ella apoyaba a los jóvenes, los guiaba, los protegía. También a los niños, también lo vamos a ver eso, que viven en los montes. Los montes son bien interesantes porque los montes en muchos pueblos antiguos, en muchas culturas antiguas, los montes están relacionados con los muertos. ¿Ya? Entonces ella justamente habita allá, suplicando a la doncella que se haga presente en las sagradas iniciaciones, siempre propicia para el pastor de bueyes y con ánimo grato. Después voy a dar momentos para preguntar, ¿ok? Bien. Pero vamos al origen. Como les decía yo, la gran mayoría de las personas, yo también crecí creyendo eso, que Hécate era griega, que ella surge ahí con los griegos. Y esto se ha creído durante muchos años, muchos años. La verdad es que son estudios muy nuevos los que nos muestran que el origen de ella no es en Grecia. Grecia la hizo crecer, Grecia la expandió y la hizo suya fuertemente con el mito de los titanes, porque es una diosa que es un titán. Sin embargo, ella viene de un sector que está hacia el sector de Turquía. Aquí hay una ambigüedad también, porque algunos dicen que viene del sector de Tracia, que Tracia estaba como muy unida a Grecia, ¿ya? Así como cerca de los Balcanes, por así decirlo. Y por otro lado tenemos Caria. Caria es probablemente el lugar más fijo de donde ella surge. Caria es lo que actualmente es Turquía, para que se ubiquen más o menos en el mapa. Ese es el sector de donde dicen que surge. Aquí hay que tener harto cuidado porque todavía está en estudio. Yo quiero recomendarle un libro que también se lo recomendé a mis estudiantes. Es este libro de donde yo también saqué la idea del simposio, es Hécate y la diosa sombría, ¿ven? Igual que el simposio. Y es escrito por un periodista en donde acá no va a encontrar nada de brujería, no va a encontrar hechizos, no va a encontrar rituales, nada de eso. Para eso hay otros libros y después le podemos recomendar libros también. Pero este libro que acabo de mostrar es un libro arqueológico
histórico. Entonces yo lo recomiendo porque justamente nos saltamos esa parte de Hécate. Siempre nos vamos directo al tema de la brujería o al tema pagano y se nos olvida averiguar, bueno, ¿qué estoy devocionando yo? ¿En quién estoy creyendo? Porque si quiero ponerme a devocionar, lo mínimo que puedo hacer es entrar a averiguar aspectos históricos, mitológicos y arqueológicos de lo que yo quiero creer. ¿Ya? Entonces, les recomiendo ese libro. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en ese libro y en otro estudio nos hablan que estos orígenes ambiguos, como les puse yo, son definitivamente en su 90% del sector de Caria, pero que no hay texto que hablen de ella. Con posterioridad, sí, en el siglo II antes de Cristo, recién en el siglo II, ya se formó un templo en el sector de Caria en honor a Hécate. Pero antes de que los griegos hablaran de Hécate, en Caria habían restos artísticos y restos arqueológicos que no hablaban de ella. Por ejemplo, tablillas, por ejemplo, trabajo de cerámica, en donde uno ve a Hécate. ¿Ya? No salía la palabra Hécate, eso sí es bien importante, pero se notaba por este trabajo artístico, estos dibujos o estos sobrerelieves, que era Hécate, no era otra deidad. ¿No? Y lo poco que había en las tablillas daban características que tiene Hécate y que no tiene ninguna otra deidad. Entonces, por eso son estudios muy nuevos, porque todavía se está trabajando en esta dinámica. También hay una parte, al parecer, que también está en estudio, que es la parte de Mesopotamia, probablemente, y quiero aclarar que la parte de Hécate catónica o los dioses catónicos viene precisamente de Mesopotamia. Entonces, probablemente Hécate también haya tenido eh, relaciones con ese sector. Y si nos ubicamos geográficamente, estamos hablando de Asia Menor, ya sea por Turquía o hacia el sector de los pueblos, ¿cómo se le llama? Bueno, donde están todos los países árabes, por así decirlo. José Miguel, no sé si recuerdas la palabra, se me fue, los sectores semitas, por así decirlo, ¿ya? Pero mucho más antiguo, obviamente, porque estamos hablando de Mesopotamia. ¿Quién habló? ¿Lean? Sí, Asia Oriental sería exactamente las Claro, pero poblaciones. estaba hablando de los pueblos, claro, es Asia Oriental, sí, o todo lo que es, como para ubicarnos, todo lo que es el cercano Oriente o Medio Oriente, es ese sector, desde Turquía hacia donde están los pueblos semitas. También el sector de Caldea, porque de ahí vamos a hablar de los oráculos caldeos, también tiene alguna reminiscencia de Hécate. Como le puse acá, se me pegó acá el teclado, llegué y dice, lo más probable, lo más seguro que sea de Caria, que es la actual Turquía. Ahora bien, aquí yo puse algo que dice que Turquía o Caria en ese momento pasó por distintas dinastías y conquistas, ya incluyendo la de Alejandro Magno. Estuvo sometida por los persas, también en su momento Turquía. Estuvo sometida por la gente del Líbano también en su momento, por los griegos y finalmente por el Imperio Romano, ¿ya? Pero esta expansión, y es probablemente que esta expansión haya influido en que pasara a Grecia, porque si se dan cuenta, tenemos Turquía, pero también tenemos la parte de los Balcanes y tenemos como un caminito muy simple o muy fácil de llegar hacia Grecia por mar. eh, es probablemente que en esta conquista haya pasado, y por la influencia enorme que hace Alejandro Magno de expandir cultura y la cultura que él trae, o llevar cultura dentro de los lugares que él fue conquistando, es que llega a Grecia esta imagen de Hécate, ¿ya? Y desde ahí ya Hécate tiene una transformación en donde se convierte en una diosa que va a estar
en la teología y en la teogonía de ellos a través de los titanes. No sé si tienen algún comentario hasta acá. No, pero ahora muy... ¿No? Voy a mirar el chat por si hay algo escrito. No. Bien, vamos a avanzar. Aquí, no, eso no era. Me salté un montón de páginas. Aquí sí. Bien, ¿por qué hablo de estos recorridos? Porque aquí tenemos lo que más conocemos de ella. En el punto uno tenemos una Hécate griega, ¿no es cierto? Conocida a través de la teogonía de Hesíodo y de las obras de Homero, sobre todo la Odisea. La Odisea, que eso es como súper importante porque de ahí van a salir algunas características de Hécate que la gente a lo mejor ¿por qué no se lee bien la diapo? No puedo hacer nada. Si la agrando, no sé cómo va a quedar. Si la agrando, José Miguel, voy a perder el chat, no voy a poder verlo. Entonces, prefiero irles leyendo, ¿ya? Y comentarle. Dice, el número uno, tenemos una Hécate griega conocida a través de la teogonía de Hesíodo y de las obras de Homero. Esto es lo más conocido, ¿ok? Teogonía significa la explicación de cómo se crearon y cómo nacieron los dioses. Entonces, Hesíodo, que es del 700 antes de Cristo, hace un relato de los titanes y después de los dioses olímpicos. ¿Ya? Primero los titanes, que fueron los que crearon todo esto, y después los dioses del Olimpo, que son familiares obviamente de los titanes, son hijos o son nietos de los titanes, pero él lo divide como este árbol genealógico en dos ramificaciones, los titanes y los dioses del Olimpo. Todo lo que conocemos de esta Hécate griega, en su gran mayoría, está basada por Hesíodo. Hesíodo la describe muy bonita, ¿ya? Muy bonita, muy buena, muy noble. Y Homero en la Odisea va a mostrar ya una idea de Hécate que estaba como oculta, ¿ya? Él es el primero en hablar abiertamente a través de sus libros que hay dos mujeres, dos brujas, en algunos casos se dice que son dos sacerdotisas de Hécate, que son Circe y su sobrina Medea, quienes en este tema de la Odisea, recuerden que la Odisea es el viaje que hace Odiseo o Ulises de vuelta a Itata, ¿no es cierto? Tiene que volver él al sector de Grecia después de la guerra de Troya. Entonces, en este volver se perdió 10 años el pobre Odiseo. Por eso se llama Odisea el libro, porque nos va a contar todo lo que se enrolló. 10 años se enrolló para poder volver a su pueblo, a donde él era rey, y volver a los brazos de Penélope. ¿Ok? Lo estoy contextualizando también en toda esta historia, ¿ya? Estamos hablando de la guerra de Troya, en donde pelearon los griegos con los troyanos, que estaba en África, y en este volver a Odiseo le pasó de todo. Por eso la vida también ya dice, esto es una odisea, cuando uno se refiere a eso, se refiere un poco a lo que vivió Odiseo, porque pasó de todo. ¿Qué le pasó con Circe, que llegaron a una isla? Ahí nos encontramos con el cíclope, este hombre gigante con un solo ojo, en donde esta isla estaba a cargo de Medea, ¿ya? Perdón, de Circe. Y Circe, bueno, se enamora también de Odiseo, pero le convirtió a todos sus hombres en cerditos, dice el relato. Tuvo que volverse el amante de él, el pobre Odiseo, se olvidó de Penélope por un rato, por un año, dice Homero, y fue amante de
Circe, quien después le dio la libertad y lo ayuda a volver porque ya llevaba mucho tiempo perdido en el espacio marino, ¿ok? Pero acá hay una cosa bien interesante. Circe con Medea, que también aparece Circe en el relato o en la mitología con Jasón. Ahí tenemos otra historia que de ahí se las voy a contar, pero en el caso de Circe con Medea, ellas eran brujas, eran hechiceras, trabajaban el arte de la herbolaria, sobre todo las plantas venenosas, trabajaban todo lo que era la adivinación, la magia sexual también, y ellas sus rituales lo hacen invocando a Hécate. Por eso los relatos llegan y dicen que probablemente hayan sido sacerdotisas de Hécate, aunque también está en estudio el averiguar que probablemente en el tiempo de los griegos no haya existido un sacerdocio de Hécate propiamente tal, sino que sacerdotes griegos en general. Pero quiero hablar de Circe y Medea y esta invocación, esta llamada también a Hécate, porque queda claro que si la están llamando para hacer magia sexual, que si la están llamando para hacer sus artilugios o artimañas de magia negra, como la consideraban los griegos, o de magia un poquito oscura, como le van a llamar los griegos, es porque Hécate, si responde a ese llamado, es porque también tiene esa energía, ¿ok? El punto 2 dice, tenemos una Hécate descrita en los oráculos caldeos. Los oráculos caldeos son posterior, son del siglo II, pero después de Cristo. Es un solo poema, larguísimo sí el poema. Quien tiene la posibilidad de leer el poema escrito son varias hojas, no es un poema como los de ahora cortito. Y en este tema de los oráculos caldeos es un poema que supuestamente fue como una especie de canalización, por eso es oráculo, ¿ok? Fue canalizado por alguien. ¿Por quién debió haber sido? Se supone que fueron por filósofos neoplatónicos. Y aquí quiero aclarar algo súper importante, porque la gente no tiene idea y la gente siempre cree, porque también lo enseñan así en los colegios, que el neoplatonismo o el platonismo o las escuelas pitagóricas, por ejemplo, eran solamente dedicadas a la filosofía y a la matemática. Pero la verdad es que aquí hay un tema griego que se vio después y que las órdenes mágicas, la gente que se dedica al tema esotérico ya lo sabía, pero que no se habló en su momento y por muchos años se mantuvo en silencio. Y que es que estas escuelas de filosofía, sobre todo la pitagórica y la neoplatónica, trabajaban todo lo que es la teurgia. ¿Qué es la teurgia? La teurgia es lo opuesto a la goetia. La teurgia es el arte de aprender a comunicarse con los dioses que están acá arriba, entendiendo el concepto griego y entendiendo también, ¿cómo le digo? Entendiendo que no solamente los griegos, sino que la gran mayoría de de las personas creían que, las personas antiguas, a eso me refiero, que lo divino estaba acá abajo, acá estaba el mundo de los mortales y para abajo estaba como un mundo muy malo, ¿ok? Los griegos creían que acá arriba estaban los dioses del Olimpo y muchos de los titanes, que acá estaban los hombres que tenían la capacidad de dominar algunas cosas y hacia abajo estaba un tipo de dios, un tipo de entidad, un tipo de animal o un tipo de monstruo incluso que estaban más relacionados con la oscuridad. Entonces, las escuelas pitagóricas y las escuelas neoplatónicas trabajaban la teurgia, que es aprender a comunicarse con estos dioses que están acá arriba, en el cielo, por así decirlo, ¿ya? Los que estaban allá arriba. Lo hacían a través de la matemática, lo hacían a través de de la astrología y a través de la teurgia, que era una práctica, una serie de rituales específicos que hacían que los dioses te miraran, te prestaran atención, no solamente te miraran, y pudieran acceder a lo que tú
querías pedir. Pero esta petición del ser humano tenía que ser algo elevado, no podía ser algo de una bajeza moral o espiritual, sino que era algo relacionado con la elevación espiritual. ¿Ok? Entonces, los oráculos caldeos, que si bien fueron encontrados en Caldea, eran de la línea neoplatónica. ¿Hay alguien hablando? Ay, para silenciar. ¿Ya? Y lo interesante es que como son neoplatónicos, ellos hablan de un Dios Padre que es parecido al logo. Aquí voy a entrar a conceptos de filosofía, que es la mente creadora, la mente pensante, esa es la energía del Padre, que tiene una energía opuesta. Aquí no se habla de consorte ni de nada de eso, como se habla en otras líneas esotéricas y mágicas, pero sí una energía femenina, antagónica, complementaria, que es una energía lunar a quien el mismo oráculo le da el nombre, y así lo creían también los neoplatónicos, le dan el nombre de Hécate. Hécate vendría a representar a la Madre Divina. Así como existe un Padre Divino, hay una Madre Divina. ¿Ok? Y esta Madre Divina tiene el alma del mundo, ayuda a mover el mundo, ayuda a materializar todo lo que está pensado, todo lo que el Padre Divino aporta, lo materializa la energía de la diosa o de Hécate. Y la definición que le dan es de ella es el alma del mundo. Este concepto del alma del mundo lo utilizan mucho, pero muchísimo hasta el día de hoy, incluso los neopaganos, o exactamente el aximundo, que acá lo utilizaron también hasta los incas, los pascuenses, muchos pueblos han creído en este aximundo, ¿ok? Que es re importante porque desde ahí surge todo y ocurre como toda una expansión divina y humana a partir del Mundo, y es un área de equilibrio energético. Antes de irme para otro lado, de pasar al punto 3, quiero aclarar que en el punto 2 tenemos esta idea de alma del mundo también en la actualidad. Y yo sé que muchos me van a quedar mirando así como, no, ¿qué pasó? Bueno, les cuento. Puede ser que sus seguidores, los seguidores de Hécate que trabajan esta línea, no se den ni cuenta que están siguiendo una línea platónica, perdón. Todos aquellos devotos o sacerdotisas o sacerdotes de Hécate que trabajan a Hécate casi como si fuera eh, una sola deidad, como si fuera una sola, como que no hubiera nada más en el mundo. ¿Ya? Como si habláramos de un Dios único, así como las líneas abrámicas que creen en un Dios único, también hay gente. Y se van a encontrar con brujos y lectores y practicantes de brujería y libros que nos van a hablar de que ella, por este tema de alma del mundo o aximundo, es como que no hay más espacio para nadie más. ¿Qué riesgo corren estas personas que en el fondo, al trabajar a Hécate, que es una Hécate pagana también, se quedan como si fueran monoteístas? Así de simple, porque es como que no pueden creer en nadie más, en nadie más. Es más, se sienten desleales con la diosa Hécate y es como, no puedo creer en nadie más, no, ella se va a enojar la diosa si es que yo creo en alguien más. Eso es el punto 2. Hécate en los oráculos caldeos, que son neoplatónicos, hablando de el alma del mundo. Y pasamos a un punto 3 que tiene que ver con la actualidad, con todo lo que está pasando actualmente en cuanto a los estudios de Hécate. Aquí tenemos varias cosas. Es Hécate en la actualidad, pero son tres áreas diferentes. Primero que todo, a través de la Goetia. La Goetia, para todos aquellos que les interesa el sendero de izquierda, yo siempre lo digo y lo vuelvo a recalcar, no es lo mismo que la Ars Goetia.
Ya, la Ars Goetia son las clavículas del rey Salomón, las clavículas menores del rey Salomón, ¿ok? Y es el trabajo específicamente con demonios, no hay más, demonios, ¿sí? Pero la Goetia, que es griega, que es más antigua que el escritor de la clavícula del rey Salomón, la Goetia es lo opuesto a la teurgia. Los sacerdotes griegos creían que había una parte del sacerdocio que era solo para algunos, que estaba prohibida, que estaba censurada incluso por las escuelas, pero ellos tenían claro que habían algunos que lo podían trabajar y que era la Goetia, trabajar el mundo que está abajo, donde hay dioses griegos, por ejemplo, está la misma Hécate, está Hades, Perséfone, ¿no es cierto? Que trabajan hacia abajo, donde están estos animales que también son temidos, que están hacia abajo, están los monstruos que yo les dije también, y es una parte que está llena de espíritus, sobre todo de los muertos. Y aquí se nos une con la necromancia también. Están los daimones y están los muertos en la Goetia. E incluso este concepto se mantuvo hasta la Edad Media, en donde muchos creían que el reino de las hadas era parte de la Goetia. Van a encontrar ustedes algunos libros también sobre este temas si es que van averiguando más sobre Hécate. También tenemos la línea de la brujería tradicional y la brujería del cerco, en donde, como les dije, Yasna va a estar hablando de ese tema, en donde tenemos una diosa definitivamente dedicada a la brujería, reina de las brujas, hechicera, en donde la brujería tradicional también trabaja el mundo de los muertos, el mundo de los espectros, el mundo de los demonios y todo lo que es la hechicería oscura. Es muy similar a la Goetia, pero no la Goetia griega, sino que una brujería más folclórica. Aunque hay algunos autores que dicen que la brujería tradicional, la brujería del cerco y la brujería folclórica son tres cosas diferentes. Pero en el fondo es lo que se habla en los pueblos, lo que se habla en el campo. La gente de áreas rurales que va formando a partir de todo lo que he recibido, el catolicismo, el paganismo, la parte indígena, la parte africana, y hacen como un conglomerado. ¿Ok? Eso. Y por supuesto también está en la actualidad los círculos neopaganos, donde fuertemente está la Wicca y donde está el tema de la espiritualidad de la diosa. Y aquí quiero aclarar algo también. Aquí hay un pequeño error que a mí me incomoda y quiero decirlo al tiro, aclararlo. Hécate no es triple diosa, por favor, no es triple diosa en ninguna parte de los griegos, si es que nos adentramos en el concepto griego, no es triple diosa. No tenemos una Hécate joven, una Hécate madre y una Hécate anciana, se los dije delante. La Hécate es joven perpetuamente. No es lo mismo Hécate triforme, que es un epíteto de ella, que significa que ella tiene tres formas y se para a ella con su energía en el cruce de camino, mirando para allá, parecía al dios Jano, al dios romano, mirando para allá, mirando para el frente, mirando para el otro lado. Pero son tres rostros de ella. Eso está en los dibujos, en la cerámica, en las imágenes antiguas de Hécate. No sé de dónde surgió, me tinca que surge de la Wicca y de la Wicca ecléctica también, pues no de la Wicca tradicional, en donde se cree que Hécate es triple diosa. Hay otras diosas que son triple diosa. Los celtas, por ejemplo, tienen una triple diosa que es Morrigan y también Brigitte, pero no tiene nada que ver con Hécate. Hécate es triforme. ¿Ok? Para que me sigan ahí con esa idea. Comentarios hasta acá para seguir avanzando. Voy a ver el chat si es que alguien escribió. No, no han escrito en el chat. Ya. Voy a seguir avanzando. Ay, no puedo.
No me avanzó. Ahí sí. Bien, nos vamos a devolver a la Hécate griega por el tema de su genealogía, ya que esto está contado en la Teogonía de Hesiodo. Hécate es un titán, ya los titanes eran dioses, ¿sí? Eran gigantes también. Son los que crearon el universo. Habían muchos titanes, algunos muy buenos, otros muy malos, ¿ya? Y Hécate es hija de dos titanes, por lo tanto ella es titán también. Su padre es Persés, quien era el dios de la destrucción. Ay, pero qué mal escribí. Y de los saqueos, ¿ok? De los saqueos, o sea, de los robos. Fíjense el papá que tenía, cuya furia, cuando le daba por destruir todo, se presentaba a través de las tormentas. Yo quiero decir algo, porque cuando uno celebra el 13 de agosto o el 30 de noviembre, pero sobre todo el 13 de agosto, que tiene que ver con ecatesia. Hay un video que yo subí en TikTok explicando qué es ecatesia y también el origen de ecatesia, que también está ahí medio adulterado, que ecatesia no es griego, el origen no es griego, por favor. Sí es importante entender que fusionamos, cuando trabajamos con Ecatesia el 13 de agosto, fusionamos la energía del Padre, porque le pedimos a Hécate que nos defienda de las tormentas. Ella, al ser hija de Perseo, puede dominar también las tormentas. Y por otro lado tenemos a su madre, quien es la titán Asterias, que era prima de Persés, quien estaba relacionada con las estrellas fugaces. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero astronómicamente en la quincena de agosto siempre está la lluvia de estrellas más lindas a lo largo del año, y que son las Perseis, así se les dice, las Perseis, ¿ya? Y que corresponde a Asteria, obvio porque eran esposos. Y ella venía a representar las estrellas fugaces y la adivinación nocturna. Aquí hay un detalle importante, porque Hécate, si bien puede estar durante el día, ella es una diosa lunar. Una vez alguien me discutió y me decía, es que no es lunar, es que sí es lunar, porque igual representa, viene a representar la luna oscura, se trabaja con ella en la luna oscura. No es como Selene, pero es similar a Selene. Selene es más relacionada con la luna llena, pero también ahí tenemos una tríada bien importante, que es Selene, Artemisa y Hécate. ¿Ok? En esta tríada lunar, que no es una triple diosa, por favor, pero a lo que voy es que Hécate tiene características nocturnas, en donde se hace adivinación nocturna, entonces está más relacionada con la luna oscura. ¿Ok? Y aquí le estaba contando yo el tema de las sacerdotisas de Hécate, que ya lo mencioné delante, en donde son mencionadas en la Odisea y en el mito de Jasón. Bueno, Circe se enamoró de Jasón, Jasón después la dejó, ella en venganza mandó a matar a la esposa de Jasón, al suegro de Jasón, armó, pero la grande, un quilombo impresionante. ¿Y por qué? Porque era una bruja que trabajaba las artes oscuras. Entonces, si ella invocaba a Hécate, también es un pequeño plus a la energía de Hécate, que no es tan luminosa como le decía yo. La idea acá no es destruir a Hécate, pero tal vez destruir un poco las expectativas inocentes que se tienen sobre Hécate, y queremos complementarla, queremos ampliar el significado de ella. Como les decía, son expertas en la hechicería, la herbolaria y las artes oscuras. Ya estamos terminando, lo que pasa es que esta parte me sale larga. Esto también, yo me acuerdo que la chica en el sacerdocio de Hécate nos tomó dos clases ver los epítetos. Un epíteto, que es una palabra griega, es un adjetivo, da una cualidad, pero no es una cualidad que vaya mutando. Por eso aquí yo puse que es prototípica, porque en el fondo define al ser. No es que yo diga, este celular es negro,
porque tiene la carcasa negra y después vengo, le cambié la carcasa y le puse una roja. Y ahora llego y digo, este celular es rojo. No, este celular en esencia es, si yo le saco la carcasa, es negro, sí, es negro igual, ¿ven? Entonces, de esencia es así. Lo mismo pasa con el epíteto. El epíteto es ese adjetivo que te describe, te da la característica de lo que es algo o alguien. ¿Ok? Se utiliza para elogiar, en el caso de los dioses tienen epítetos, los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses celtas también tienen epítetos, Isis, la diosa egipcia, tiene muchos epítetos también, son para elogiar, pero también para ofender. Hasta hace muy poco se creía que los epítetos de Hécate eran 66. Desde ahí surgen las 66 adoraciones a Hécate. La verdad es que nosotros hicimos un trabajo de investigación, las chicas, mis estudiantes, hicieron un trabajo de maravilla. Me saco el sombrero frente a ella en esta investigación que yo le di y estuvieron averiguando cuántos son los epítetos de Hécate. Y les digo al tiro de entrada que no son 66. Hay mínimo 150 epítetos de Hécate. O sea, imagínense la emanación energética que tiene Hécate. E incluso Dovita, que es súper matea, entró a textos de la academia, de las universidades, entró a mirar monografías, así es Dovita, para que ustedes sepan, ese tipo de estudiante tengo yo, en donde se encontraron 500 epítetos de Hécate. Así que si ven por ahí a alguien que dice que son 66 las adoraciones de Hécate, es porque no está actualizada la persona o la información. Quiero comentarles que voy a sacar esta parte. Denme un segundo. Sé que estoy atrasada, partimos atrasados. Voy a compartir los epítetos con ustedes para que ustedes los vean. Voy a nombrarle algunos. Por un tema de tiempo, no alcanzo a verlos todos, pero es para que ustedes sepan acá algunos. Díganme si se ve. Estos fueron sacados de los papiros griegos. Quiero comentarles algo también. Los papiros griegos, que también fueron descubiertos hace muy poco, fueron los que le dieron la clave a lo esotérico y a los estudiantes hecatianos que los griegos no solamente practicaban teurgia, sino que también goetia. Y en esta goetia nombran a Hécate porque antes no se sabía. Y como les decía yo tuve gente conocida que se me enojó cuando yo empecé a plantear en las redes sociales que Hécate también tenía un lado oscurito. Pero es gracias a los papiros griegos. Bien, aquí vamos a mostrar algunos de los epítetos. Aquí está escrito en griego, ahí está la pronunciación y acá está lo que significa. Son hartos. Si alguien en algún momento quiere tener este documento, no hay problema, me lo puede pedir. Y si más adelante nosotras con mis estudiantes vamos a hacer un listado oficial de todos los epítetos de Hécate, lo vamos a formalizar, le vamos a dar un orden a todo esto y más adelante yo les puedo avisar y pueden tener esos epítetos, pero primero nos tenemos que ordenar con esos epítetos y como el trabajo fue de las chicas también, el mérito se lo tienen que llevar ella y queremos ponerle todo lo que es el copyright. Ya no voy a pasar ningún documento de mi estudiante sin que tenga copyright porque es el mérito de ella y estoy en contra del robo de materiales. Bueno, este texto fue, a propósito del robo de material, fue escrito, para que nadie me acuse de plagio, por una persona que es Lee Tang, que es venezolano, que él hace un trabajo de maravilla con Hécate, él trabaja con Lucifer y con Hécate, es del Covenant de Hécate también, y es súper estudioso, él tiene libros, lo recomiendo, ¿ya? Lo recomiendo a él.
y él hizo este trabajo de investigación. ¿Se quedó corto? Sí, nosotras hicimos más, pero es para que ustedes vean. Aquí está, diosa de la muerte, tejedora de las arañas, la de las tres cabezas, la de los tres rostros, los voy a leer en español nomás, portadora de las llaves, ceñida de serpiente llameante, de la encrucijada, la perra negra, gobernadora del tártaro, la que controla el tártaro, ¿ya? Quien hiere con la luz, líder de las huestes o de los ejércitos, la de cabello radiante, la loba, luz santa, sanadora, ven que ella tiene epítetos maravillosos, antagónicos complementarios total, renombrada, la que conduce con previsión, incitadora, la de los pies rápidos, inmortal, poderosa, hija de Persés, pastoral, coronada de oro, antigua, sombría, oscuridad. Brimo, por ejemplo, que a mí me encanta el epíteto de Brimo, que es la furiosa, la terrible. Los textos antiguos decían que cuando se aparecía Hécate Brimo en las lunas oscuras, en las encrucijadas o encrucijadas, ella se aparecía con el cuerpo, su cuerpo completo era serpientes, serpientes por todos lados, se le veía el rostro, el pelo como medusa también, pero el cuerpo en vez de tener manos, pies, eran puras serpientes y tenía cara de furia, porque obvio, está furiosa y Hécate Brimo se utiliza para cuando uno quiere trabajar venganza o esa justicia de querer ir y joder a alguien porque ya me harté. Hécate Brimo. La recomiendo. También tenemos brillante, reveladora, fantasmal, espectral, obvio, trabaja con los muertos, hermosa, autogenerada. Fíjense que eso es bien importante porque después, en todo lo que es la brujería italiana, va a haber un relato, un libro que es el de Aradia, el Evangelio de las Brujas, en donde justamente la madre de Aradia es la diosa madre, la gran madre, la creadora, y la creadora o creatriz es Hécate, y es autogeneradora, se crea a sí misma. ¿Te cuesta ver, José Miguel? Chicos, sáquenme de una duda, ¿ustedes lo ven? ¿Logran leer o se ve mal? Moni, hasta yo lo puedo leer. ¿Qué será? Ah, pero allá, pero José Miguel, este texto que estoy mostrando, un Word, ¿lo lees? Yo creo que te molesta. Ya, ningún problema. Deme un segundo. No me llega la solicitud de ingreso a la sala todavía. Ya, bien. Hermosa autogeneradora. Ahí está, se cayó alguien. Vigorosa, la que chilla. Imagínense encontrarse en la oscuridad a alguien que chilla, igual del terror. La del semblante feroz, la que abarca el mundo. La salvadora, que es Soteira, que también es muy. Ahí me dice Lili que la ve también. A lo mejor tuvo problemas con los lentes, pero por lo menos va escuchando. Eso es importante y después lo va a poder ver grabado. Soteira también es un epíteto súper conocido y todo el mundo quiere trabajar con Hécate Soteira. Pero están estos epítetos más oscuros, como decía, espectral. No sé si están por acá, deberían estar. Asesina de bestias, nocturna, diosa de la noche, muy parecida a Nix. La horrorosa, la espantosa. Foveros, imagínense que es la terrible, la que infunde terror. Guau. No lo puedo encontrar. En todo caso, quiero comentarles que está el que utilizamos en la capilla donde estudian las chicas, que es la capilla de Hécate Anasa Eneroi, que es la reina de los muertos, la reina de los fantasmas. ¿Ya? Eso significa Hécate Anasa Eneroi. Entonces ella tiene epítetos así. Y bueno, y ya saben que con Brimo ya hay harto ahí. Deinos, que es terrible.
Bueno, ahí le pueden echar ustedes un vistazo, me pueden hablar al WhatsApp o al correo pidiéndome este texto. Este texto sale la autoría de la persona, así que no hay problema con eso. Y si más adelante van a querer el otro documento que tenemos que terminar de hilar, de armar con mis estudiantes, también está ahí. Bien, volvemos al PowerPoint nuevamente. Ahora me pierdo. A ver. Se me pierde el PowerPoint. Ya, acá está. Bien, entonces ahí teníamos los epítetos de Hécate. Esta diapo dice ejemplo porque en el fondo los ejemplos se los di en el texto de Word. Ya acá hay distintas imágenes de Hécate, todas preciosas. Algunos dicen que ella, la Kylie, sí, depende de cómo lo busquen en internet, pero estas de acá definitivamente Hécate sí o sí. Y si se dan cuenta, en todas aparece joven. Nos vamos a la última parte ya de lo que está quedando. Voy a hacerlo muy rápido porque viene la parte de la meditación. Y vamos a las correspondencias mágicas. Las correspondencias mágicas se utiliza desde hace mucho tiempo, de mucho tiempo. Creo que se dio de alguna forma, siento yo, en los pueblos antiguos como una forma de potenciar los rituales mágicos, los hechizos, y también como una forma de buscar, los griegos eran muy buenos en esto, muy buenos en esto, cuando uno hace un trabajo en alquimia, cuando uno hace un trabajo en hermetismo, cuando uno hace un trabajo en brujería, cualquier persona que sepa de brujería te tiene que hablar de las correspondencias mágicas sí o sí. Y en magia ceremonial también te tienen que hablar de correspondencias mágicas. ¿Por qué? Las correspondencias mágicas son un listado de elementos, de planetas, de fases lunares, de fases solares, de plantas, de colores, de incienso, de animales, de estrellas, de todo lo que hay en la naturaleza que están relacionados con lo que yo quiero trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con Hécate, existen ciertos colores para Hécate. Si alguien quiere trabajar animales de Hécate, como lo dijimos delante, existen ciertos animales relacionados con Hécate. Si quiero trabajar herbolaria o las hierbas venenosas de Hécate, también son ciertas plantas, no todas. Si quiero trabajar con la luna, ya sé que es más fuerte la luna oscura, aunque también podemos trabajar la luna llena, ¿ok? Y así vamos. Todos los trabajos mágicos con entidades, con muertos y con deidades tienen correspondencias mágicas, ¿ok? Hay algunas bien complejas dentro de los libros o listados que trabajan las correspondencias mágicas. Para mí, una de las más complejas y que hizo un trabajo increíble, era un trabajo que en realidad venía de antes, pero después él la perfeccionó, que es lo que hizo Aleister Crowley con el 777, que ahí nombra hasta partes de la Cábala, obviamente, era mago ceremonial, nombra partes de la Biblia, nombra partes del cuerpo relacionado con las deidades y entidades, nombra las cartas de el tarot, porque un buen tarotista sabe que están, por ejemplo, las letras hebreas, habla los aspectos numerológicos, de gematría también, habla hasta animales mitológicos, no es solamente el perro y el gato, habla del Pegaso, habla del unicornio, todo. Y en ese libro, que también lo tengo por si alguno lo quiere, escribió todo eso y le puso el 777, ¿ok? Pero hay que saberlo mirar, hay que saber entender. Por eso siempre recomiendo que estudien, estudien, no se queden solamente con esto, sino que lean libros, vean otras charlas, siempre acérquense a personas que tengan un conocimiento acabado de los temas.
porque o si no vamos a terminar siendo supersticiosos. Y ya los brujos y los esotéricos tenemos harta mala fama en la sociedad actual, de que o somos chantas o engañamos a la gente o que somos supersticiosos, que somos ignorantes. Entonces, un poco aprendiendo a desmitificar eso que dicen que somos. Vamos a ir a las correspondencias mágicas y ahí ya vamos a ir terminando. Tengo un PDF también escrito por mí, se los voy a mostrar. Ya, acá está. Ay, 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 compartir. No veo, no me veo. Aquí está. Acá está. Vamos a ampliar un poco para que puedan leer bien. Cuéntenme, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, perfecto. Acá están las correspondencias básicas de Hécate, ¿ya? Ahí está, ven, Iseo, Liceo, Dama de la Luna. Animales que están relacionados con Hécate: oveja negra, jabalí, toro, el gallo, también la vaca. Ojo que vaca negra, a diferencia de Morrigan, Morrigan está relacionado con las vacas, pero no las vacas negras, ni las vacas parecidas a toro, ni nada de eso. Es la vaca como la más blanquita, por así decirlo, en el caso de Morrigan. El perro, pescado, la cabra, caballo, león, ratón, búho, murciélago. ¿Se cortó ahí el texto? Deme un segundo. Ahí sí. Murciélago, salmón, hurón, carnero, serpiente, lobo y rana. Colores relacionados con Hécate si es que usted quiere armar algún altar: negro, rojo, blanco, plata, se refiere al plateado o las velas plateadas por el tema de la luna, cuando uno quiere hacer trabajo lunar con Hécate, el amarillo y el naranja. Minerales que se pueden poner en un altar, o si usted quiere potenciar o trabajar el dinero con Hécate, porque ya vimos con los epítetos de Hécate que puede trabajar lo que usted quiera, no solamente la teurgia, también la goetia, y puede trabajar amor, sexualidad, sanación, dinero, apertura de camino, lo que usted quiera. Tierra tomada de un cruce de camino: el cobre, oro, un imán, onix, hematíe, cuarzo ahumado, meteorito, zafiro, perla, labradorita, piedra lunar, ámbar, granate y obsidiana. Plantas que también nos van a servir después para los inciensos, para bueno, no recomiendo, por ejemplo, tomar algunas de estas como infusión, pero las que pueden hacer infusión está bien. No vayan a tomar cicuta como infusión, pues. A eso voy. Ahí tienen que ir viendo ustedes. Acónito, anís, anís sí se puede tomar, manzana, endrino, belladona, ajo, grano, hojas de roble, cebolla, amapola, azafrán, avellano, sauce, tejo, ciprés, álamo negro, lavanda, diente de león, granada, amapolas, mandrágora, laurel, tomillo, mirra, artemisa, menta y cicuta. Todas las flores rojas, negras, blancas y naranjas. Comidas para cuando uno hace, por ejemplo, el Deimnop, que es la ofrenda en luna oscura a Hécate. Uno puede cocinar, uno prepara un plato de comida para Hécate y después lo ofrenda en el cruce de camino. Huevos, miel, aceite de oliva. El aceite de oliva se utiliza casi para todos los dioses griegos y para algunos dioses de Egipto también. Aceitunas, aceite de oliva, de nuevo, 2 veces aceite de oliva, pasa, bizcocho con pasa, vino tinto, dátiles, pan de luna, se refiere a comprar
estos pancitos que son como dulce con formas de luna, almendra. Voy a agregar algunos que no están acá. También puede agregar cebollas, puede agregar ajos, puede agregar granada. Denme un segundo. Cariño, estamos terminando la última charla. En el evento están los links. Ahí estamos en ¿Quién es Hécate? Están todos los links ahí. Mm, Se me fue la idea donde me interrumpieron. Bueno, las granadas, que las granadas están muy relacionadas con Perséfone, ¿ya? Símbolos que también se pueden poner en los altares o cuando usted trabaje algún ritual, cuchillo, cuerdas, llaves, las llaves antiguas se ven preciosas, las velas, obviamente, cosas que tengan que ver con el mar, porque Hécate tenemos dos epítetos marinos, que es Kratai, señora de las rocas, pero de las rocas que están en el mar, y Einalian, que es Hécate como del fondo del mar, ya Hécate Einalian. Entonces, ella es una diosa también marina. Las medias lunas, que las pueden dibujar, la luna nueva, la encrucijada de tres caminos, la carta del tarot representada por la suma sacerdotisa, tridentes, antorchas, la rueda de Hécate, que es el estrofalo, que tiene que ponerlo ahí, y la máscara con tres rostros, por triforme. Incienso o aceite, mirra, canela, ciprés, artemisa, limón, hierba luisa, flor de opio y sándalo. Ofrendas también. Las ofrendas eran una parte estándar de la veneración a los dioses. Fíjense lo que yo puse acá. Los dioses catónicos, que son los de la tierra, tenían sus altares en el suelo. Y las ofrendas a menudo se convertían en un pozo que había que ser excavado, excavaban, lo dejaban adentro, ¿ya? Para representar todo lo que está abajo de la tierra. Y por el contrario, los dioses, esto viene como de Uróboro, euranense o celestiales, tenían altares que estaban más en altura, por este tema del Olimpo, lo que está en el cielo, el aire, y se ofrendaban también a través del fuego. Por ejemplo, escribo un papelito con intenciones y lo quemo. Y ese mito va a Hécate. Y Hécate tiene ambas categorías por lo que hemos visto. Acá hay más comida. Ansifón, que es una pasta de queso plana rodeada de antorchas. También puedo pasar este documento, no hay problema. Solamente les pido que mantengan el trabajo que hice y además la cita que puse ahí de este libro, que es de Sorita de Este, la creadora del Covenant de Hécate. Está el ajo, que es una protección tradicional de los muertos inquietos desde los tiempos de Egipto. Por eso los vampiros arrancan del ajo porque son muertos o no muertos en realidad, o no vivos en realidad, pero en el fondo no hay alma en ellos. La miel estándar, leche de cabra para los dioses titánicos, aceite de oliva para los dioses titánicos y también los dioses del Olimpo, cebolla, las semillas de sésamo, agua y vino. Vamos a ir terminando ya. Volvemos a la diapo. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Porque estamos terminando, porque aquí viene la conclusión, pero en realidad es algo que hemos comentado todo el rato. Esto es lo último. Hécate es una diosa tremendamente poderosa, sí. Muy, muy, muy poderosa. Yo puedo tenerla como madre. Personalmente a mí no me gusta decirle madre. Yo la trato de señora. ¿Ya? No me gusta el aspecto de madre porque yo tengo otra madre celestial. Entonces andar así como medio rara es por eso. Pero si la va a tener como madre, no caiga en una madre que le permite todo. Porque Hécate no es así.
Ya miramos los epítetos, hemos mirado la historia de ella. Hécate no es una mamá pulpito, como se dice en psicología, o muy ñu, no es una madre tierna. Si usted la quiere tener como madre, tiene que saber cumplir con ella, porque es una diosa muy exigente, que no le va a perdonar ni una. Así que persona que le dé la pataleta, la niñería con Hécate, no va a funcionar. A Hécate no le gusta ese tipo de gente. Exactamente, no asociar a Hécate con la Virgen María. Isis sí, Isis se puede asociar con la Virgen María porque tiene sentido por el sincretismo que hubo de Egipto con el catolicismo. Ahí sí, pero en el caso de Hécate no es Virgen María. Así que si usted quiere una madre, analícese bien. Por eso yo coloco acá, descubrirse a sí mismo. Si usted es cobarde, perdón que lo diga, si usted no quiere cambiar su vida, si usted le tiene miedo a la oscuridad, si usted no quiere trabajarse a sí mismo, no siga a Hécate. Hécate vive en el inframundo. Dentro de los mitos más conocidos de Hécate está cuando ayudó a devolverle a Perséfone a su madre, Demeter. Fue ella quien la ayudó, pero ella estaba en el inframundo. Lo que pasa es que Hécate es psicopompo también y puede estar del inframundo y subir al reino de los mortales y puede andar donde ella quiera, en los cielos donde ella quiera. Porque ella, al estar en los cruces de camino significan eso en brujería. Las entidades o los dioses que están en los cruces de camino son los más poderosos, porque los cruces de camino desde tiempos antiguos eran considerados portales, puertas por donde se puede pasar e ir a cualquier lugar. Y ella tiene eso. Entonces ella podía andar donde quisiera, pero sigue siendo una diosa catónica. Eso no te lo va a quitar nadie. No puedes cambiar a Hécate. No puedes hacerla tu pinta. Los dioses no se adaptan a uno. Uno se tiene que adaptar a los dioses y ahí ver si uno sirve o no para lo que quiere. ¿Ya? Voy a ir explicando al tiro a qué me refiero con los rostros. ¿Ya? No sé si me siguen, concéntrense en lo que le digo porque tengo que leer todo lo que hay ahí, pero concéntrense en lo que digo. O sea, ella es una diosa del inframundo, convive mucho con Perséfone y con el dios Hades, el rey del inframundo o de los infiernos griegos. Entonces, no es para débiles. ¿Ya? Hécate tiene muchas similitudes con Isis en sus epítetos luminosos, pero también tiene muchos epítetos similares a los de Lilith y a los de Morrigan en sus aspectos oscuros. ¿Ya? Por eso no es recomendable. El otro día, ayer o antes de ayer, leía en un grupo justamente donde alguien le decía, si quieres trabajar con Lilith, no trabajes con Hécate. Si trabajas con Hécate, no trabajes con Lilith. No, eso es falso. ¿Ya? Se puede trabajar con ellas porque son similares. Se puede trabajar, pero no pueden estar en una misma pieza porque sus energías son muy fuertes y se te va a armar un tremendo desbarajuste en tu espacio. Debes tener los altares separados. Se pueden trabajar todas las áreas de la magia y de la brujería, ya lo vimos. Por los epítetos sabemos que ella es energía luminosa y energía densa. Puede trabajar el bien como el mal. Ustedes deciden qué quieren trabajar con ella, pero no se olviden que ella lo tiene en su energía. O sea, por más que ustedes quieran trabajar solamente los aspectos luminosos, si van a trabajar con Hécate, igual van a desarrollar características de Hécate. Trabajar con ella es un espacio para descubrir la luz y la oscuridad. Lo hemos hablado. Importante saber descubrirse a sí mismo, obvio, porque si yo quiero trabajar, por ejemplo, el epíteto de la capilla donde estudian las chicas en el Liceum, la capilla de Hécate, que está consagrada a Hécate, no es Hécate Soteira. Yo lo tengo consagrada a Hécate Anasa Neroi, que es la que trabaja con los muertos, la señora de los muertos, señora de los fantasmas. Entonces, eso significa que es una Hécate muy del inframundo. Y el inframundo también significa psicológicamente, de repente una depresión, una oscuridad, una densidad mágica.
Entonces, si tú no te conoces a ti mismo y no te dominas a ti mismo, si no logras gobernarte a ti misma o autorregularte, no trabajes con Hécate. Y lo digo con experiencia personal, experiencias de estudiante y experiencia de otros practicantes de magia. No estamos pidiendo que la persona más sana trabaje con esto, porque todos tenemos nuestro talón de Aquiles, pero tienes que trabajarte, tienes que saber a qué vas, tienes que saber con qué vas a trabajar. Por eso siento que la Hécate, por ejemplo, del neopaganismo no sirve mucho, porque es una idea como muy romántica de Hécate. No es así. Bien, para conectar con sus energías y emanaciones, lo que yo decía, puedo trabajar con Hécate Soteira, pero yo no me puedo olvidar que Hécate es catónica. Entonces igual siempre voy a tener eso, de ir hacia ese otro lado. Y al ser una diosa del inframundo, claro, su energía es densa y debe trabajarse con cuidado. Aquí Lili me hizo una pregunta que es lo último que voy a responder por la hora, pues se me va a juntar la otra charla. ¿A qué me refiero con tres rostros? Bueno, volvemos al tema del neopaganismo. En la Wicca ecléctica, ¿ok? Y en algunas líneas de la espiritualidad de la diosa, se cree que arquetípicamente la diosa en general tiene tres rostros, cada uno representado por un aspecto lunar. Entonces, de aquí vienen estas imágenes que a las chicas de Wicca les encanta y en todas partes sale. No sé si la puse por acá. Denme un segundo. Ah, no está. Bueno, la imagen de la triple diosa que todos han visto. Quiero mostrarles esto de acá. Aquí, quiero que observen esta imagen. Esta es Hécate triforme. Hécate es triforme, no triple diosa. La triple diosa significa, como estaba diciendo, que la diosa tiene tres rostros arquetípicos, que están representados por la luna. La luna creciente es el arquetipo de la doncella. La luna llena es el arquetipo de la madre y del amante. Y la luna menguante es la anciana. La espiritualidad de la diosa en algunas líneas y la Wicca se queda en eso, ¿ya? Si usted habla con gente de otras líneas, te van a decir que faltó una cuarta fase. Hay una fase que no ha gustado trabajar por mucho tiempo y que ahora recién se está viendo. Hay terapeutas femeninas que sí la trabajan. Yo he tenido la oportunidad de tomar curso con gente de Inglaterra y me han hablado de esto, pero en sí en el esoterismo no se trabaja todavía. Y que es que la diosa tiene un cuarto rostro, que es la hechicera. Entonces tenemos la luna creciente, la doncella, la luna llena, la madre o la amante. La luna menguante es la hechicera, la bruja joven, la hechicera, la sensual, pero magnética, media gótica. Y la última es la luna oscura, que es la anciana, pero no la anciana, en el caso de Hécate, como anciana misma, porque ya vimos que ella es joven, observen la imagen, siempre es joven, ¿ya? El arquetipo de anciana tiene que ver con el arquetipo de la vieja bruja que sale en los cuentos de hada y tiene que ver con algunas ideas que tomaron el neopaganismo de las tradiciones de Irlanda, de Escocia, de Gales, de todo lo que es el druidismo, de todo lo que es la parte céltica, en donde ellos sí creían en triple diosa y ellos, por ejemplo, en el caso de Morrigan, Morrigan tiene un aspecto de anciana, tiene un aspecto de anciana. Ella se aparece de repente a su gente como anciana. De repente se aparece como madre, de repente se aparece como doncella. Brigitte también lo tiene. Entonces como que tomó el neopaganismo eso de allá, de la isla británica, y lo amplió a todo el espectro de las diosas más conocidas. Y como Hécate es una diosa muy conocida, le traspasaron este tema de la triplicidad.
Entonces hablamos de que esta triplicidad es triple diosa o tres fases lunares, que ya vimos que son más que tres fases, o tres rostros, un rostro joven, un rostro maduro y un rostro anciano. Pero ella no es ninguna, no es triple diosa, es triforme. ¿Ya? Hay libros, incluso hay libros que dicen que es triple diosa. Yo no sé dónde estudiaron. No compren esos libros si es que lo ven. De repente están buenos para los hechizos, pero no para los aspectos teóricos. Y iba a decir algo sobre Hécate en cuanto a triforme, se me olvidó. Chun, chun. No, se me fue la idea. No sé, Lili, si te quedó claro el tema de los tres rostros de la diosa. Como dije, con Hécate se puede trabajar con todas las fases lunares, pero su fuerte es la luna oscura. Ahí respondieron en el chat. Ya, súper. Y bien, eso es la charla. Como empezamos tarde, terminamos tarde. Quiero agradecerle a los que se sumaron. Si pueden ayudar ahí a la gente a ingresar, las chicas estudiantes, las que se están preparando para sacerdotisa, con este tema de que en el evento mismo de Faith están los links. Tienen que entrar al evento, hay que ingresar al evento. Tienen que entrar a la parte de conversación y ahí están los links. ¿Qué viene ahora? Nos vamos a tomar 15 minutos de descanso y viene la charla de Natalia sobre una pequeña charla, una pequeña reseña de lo que es el inframundo o el infierno griego, como ellos lo entendían, y después viene una meditación creada por Natalia, ¿ok? Natalia no está en este momento, pero dejó todo listo, así que voy a estar yo y voy a ir mostrando lo que ella dejó listo en su PowerPoint y voy a compartir con ustedes la meditación para que la hagan acá en este rato que nos toca, que sería a las 5:20. Vamos a volver. Muchísimas gracias por estar presente en esta primera parte que era introductoria. Un abrazo, cuídense. Gracias.